En las sombras del crimen mexicano, algunas familias han dejado una huella tan oscura y peligrosa que su nombre resuena en cada rincón del mundo. There's word some jurors in the El Chapo trial might have ignored the judge and followed the case on social media and in the news. Son los nombres temidos por autoridades y los que rompen fronteras y que a través de la violencia y el poder y la corrupción han llegado a ser consideradas las familias más peligrosas del narcotráfico global. Desde los que introdujeron tácticas militares en el narco hasta los que manejan los destinos de miles de vidas con un solo gesto, y algunos de ellos incluso lograron escapar de la justicia por años. Prepárate para un viaje al corazón de la delincuencia organizada, porque hoy conocerás las 10 familias más peligrosas del narcotráfico mexicano y cómo su poder ha marcado el curso de la historia no solo en México, sino a nivel mundial. Los Treviño Morales. Estos hermanos fueron uno de los principales fundadores del cártel más temido de México, el Cártel de los Zetas, que empezó originalmente como un grupo de exsoldados de élite que desertaron del ejército mexicano para formar una organización criminal. Aunque comenzaron como el brazo armado del Cártel del Golfo, eventualmente se separaron para formar su propia organización. Aunque el cártel ha sido debilitado, su legado de violencia y terror sigue siendo una marca registrada en muchas zonas de México. Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40, fue uno de los principales líderes y figuras clave en la expansión del cártel. Fue arrestado en el año 2013 y extraditado a los Estados Unidos el 27 de febrero de 2025. Óscar Omar Treviño Morales, alias el Z42, hermano del Z40, que asumió liderazgo tras la captura de su hermano, pero fue arrestado en el año 2015, siendo extraditado junto a su hermano a los Estados Unidos el 27 de febrero de 2025. Aunque el cártel de los Zetas han perdido gran parte de su poder, algunas células disidentes continúan operando y su estilo de violencia extrema sigue marcando su historia. Los Carrillo Fuentes. El cártel de Juárez es uno de los grupos criminales más influyentes y longevos de México. Su poder se consolidó en la década de 1990, bajo el liderazgo de Amado Carrillo Fuentes, apodado el Señor de los Cielos, quien se hizo famoso por su innovación en el transporte aéreo de drogas. El cártel tenía una estrategia de distribución bien organizada, utilizando aviones para trasladar toneladas de cocaína desde Sudamérica hasta Estados Unidos. Su influencia se extendió por todo México, pero principalmente en Chihuahua, Sonora y la frontera con Texas. Además de ser conocidos por su capacidad logística, los Carrillo Fuentes emplearon una violencia desmedida para asegurar su dominio sobre el territorio, involucrándose en asesinatos, secuestros y extorsiones. Amado Carrillo Fuentes fue el líder más reconocido del cártel, conocido por su capacidad para transportar enormes cantidades de droga usando flotas de aviones. Su muerte en 1997, aparentemente por una cirugía plástica fallida, dejó un vacío de poder que dividió al cártel y desencadenó una serie de luchas internas por el control. Vicente Carrillo Fuentes, hermano de Amado Carrillo, conocido como el Viceroy. Tras la muerte de Amado, Vicente asumió el liderazgo del cártel. Durante su mandato, el cártel de Juárez continuó su lucha con el cártel de Sinaloa por el control de la frontera. Fue arrestado en 2014 y acaba de ser extraditado el día 27 de febrero del año 2025. Tras la caída de Amado Carrillo Fuentes, el cártel de Juárez comenzó a fragmentarse. Aunque el cártel sigue siendo activo, ha perdido gran parte de su poder y ha quedado bajo la presión de otros grupos, especialmente el cártel de Sinaloa y el CJNG. La violencia entre facciones dentro del cártel y la presión gubernamental ha hecho que su influencia se vea reducida. El cártel de Juárez, aunque disminuido, sigue operando principalmente en Chihuahua y Sonora, aunque con mucho menos poder que en sus días de apogeo. Los Valencia. Los Valencia fueron uno de los clanes más poderosos en el mundo del narcotráfico mexicano.
y su historia está estrechamente vinculada a la creación del Cártel Jalisco Nueva Generación. Decidieron fundar su propio grupo criminal, el Cártel del Milenio. A fines de los años 90, en la década de los 2000, los Valencia fueron fundamentales en la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación gracias a sus contactos internacionales, rutas de tráfico y su violencia extrema. Además de su poder en el narcotráfico, los Valencia son conocidos por la brutalidad con la que liquidaron a sus rivales y por su capacidad para corromper a funcionarios públicos. Abigail El Queenie González Valencia es considerado uno de los líderes principales del Cártel del Milenio y posteriormente uno de los responsables de la expansión del CJNG, y acaba de ser extraditado el día 27 de febrero del año en curso. El Cártel del Milenio, al fusionarse con el Cártel Jalisco Nueva Generación, se ha convertido en uno de los cárteles más poderosos del país. Los Valencia siguen siendo una de las familias más influyentes, manteniendo un control en diversas rutas del tráfico y transporte de droga a Estados Unidos. Los Oseguera Cervantes. Los Oseguera Cervantes, encabezados por el Mencho, lideran el Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México. El CJNG se ha destacado no solo por su expansión en el narcotráfico, sino por sus tácticas brutales y su capacidad para infiltrarse en gobiernos y fuerzas de seguridad. Bajo el liderazgo del Mencho, el cártel ha logrado controlar el tráfico de metanfetaminas, fentanilo, cocaína y otras drogas en amplias zonas de México y el extranjero, particularmente hacia los Estados Unidos. También son conocidos por su violencia extrema, realizando masacres y ataques directos a autoridades para mantener el control territorial. El grupo también se involucra en actividades como secuestros, extorsiones y robo de combustibles. Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes es el líder indiscutido del CJNG, conocido por su bajo perfil y por su habilidad para manejar el narcotráfico a gran escala. El Mencho es uno de los criminales más buscados en México y Estados Unidos, con una recompensa millonaria por su captura debido a su influencia global y la violencia generada por su cártel. Rubén Oseguera, alias El Menchito, fue considerado como uno de los sucesores del cártel y estuvo involucrado en operaciones de narcotráfico junto a su padre. El Menchito fue detenido en 2015 y más tarde extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Su arresto fue un golpe significativo al CJNG, aunque su nombre sigue siendo relevante dentro de la estructura del cártel. Antonio Oseguera Cervantes, alias el Tony Montana, es el hermano del Mencho. Se ha involucrado en las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación y en la administración de recursos dentro de la familia. Fue arrestado en el año 2023 y fue extraditado el pasado 27 de febrero del año en curso, donde enfrenta cargos relacionados con el narcotráfico. Su captura ha debilitado al cártel en términos de liderazgo, pero su extradición también subraya el alcance del poder del cártel con miembros de la familia enfrentando cargos graves en el extranjero. Jessica Joana Oseguera González, hija del Mencho, fue arrestada en el año 2020 en Estados Unidos bajo acusaciones de ayudar a su padre en el lavado de dinero del cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque su rol exacto dentro del cártel no está claro, su arresto destaca cómo los Oseguera Cervantes han logrado involucrar a toda la familia en las operaciones del narcotráfico. Estas familias han marcado el destino del narcotráfico mexicano con su violencia, poder y corrupción. A pesar de las detenciones y la persecución, su influencia sigue presente y el narcotráfico continúa siendo una de las mayores amenazas para la seguridad mundial. Cuéntame, ¿cuántas de estas familias conocías? Déjanos tu opinión y suscríbete para más contenido y acompáñanos en la próxima historia de poder y crimen organizado.